Hora de encontrarnos en la mesa ancha donde caben todas las opiniones, también la de ustedes. Hoy tenemos varios temas en los que queremos escucharlos, queremos leerlos a través de las redes sociales. Pueden participar con numeral La Mesa Ancha. Bienvenidos a mis panelistas. Buen día, Maritza. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Oigan, es muy viral ahorita en redes sociales y por eso yo quiero preguntarles cómo les va con el mecato. ¿Ya mecatearon hoy? No, pero yo acepto que me gusta mucho el mecato. Mucho cuidado que no le vaya a caer primero el mal desayuno antes del mecato. En la madrugada solo un cafecito. Bueno, miren, vamos a arrancar con el tema de todo lo que está pasando con Rusia después de este ataque en Ucrania en donde 3 colombianos resultaron heridos. Finalmente ayer sobre la 1 de la tarde se dio un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, dice que condena esto, que Rusia estaba violando el derecho internacional humanitario y pide una nota de protesta. Después de eso hay un pronunciamiento de la Embajada de Rusia en Colombia que quiero que aquí nuestro equipo de producción nos lo ayude a ponchar. Y en unos trinos dice, primero, que ese fue un viaje imprudente y además dice, a nuestro juicio, la ciudad cercana al frente, convertida en un hub operacional y logístico militar, no es un lugar apropiado para degustar platos de cocina ucraniana. Un trino que por supuesto nos deja un sinsabor, es bastante inhumano, es cínico, es irónico, porque además viene de los victimarios, ¿no? Pues varias cosas, Marisa. Yo creo que lo primero es destacar, ayer mismo en el programa acá en Mesa Ancha, lamentamos todos la tibieza del comunicado que se conoció en ese momento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. No, primero no era su competencia y reclamábamos una posición más firme por parte del gobierno, y hubo un muy buen comunicado de parte de la Cancillería. Posteriormente el presidente de la República en su cuenta de Twitter exigiendo una nota de protesta que esperamos que se concrete eso. Entonces yo creo que es bueno que también reconozcamos que el gobierno quizás no fue la primera reacción la mejor, pero pudo corregir por el camino y eso creo que habla bien del gobierno frente a este tema, que creo que hay que seguir condenando el ataque ruso. A ruso. propósito de eso, Jorge Iván, muy rápidamente, Rafael Pardo le contesta, Rafael Pardo, el exministro que también fue negociador, dice, hasta ahora se dan cuenta, empezó desde la invasión de Ucrania, a propósito de la violación de los derechos humanos de Rusia. Bueno, y lo segundo es que comparto, es decir, el pronunciamiento de la Embajada de Rusia parece redactado por un adolescente practicante de CM en cualquier embajada. Entonces yo creo que no procede ese pronunciamiento de la Embajada de Rusia en Colombia. Pues ese es un pronunciamiento mal afortunado y yo diría que hasta cierto punto irrespetuoso, ¿no? Lo sentimos, pero no lo sentimos porque ¿quién los manda a estar ahí? ¿No? Entonces, tú como le dices eso a una periodista que además ha cubierto durante mucho tiempo el Medio Oriente, zonas de conflicto difíciles, pues ¿por qué no podría estar ahí, ¿no? Y el comentario de ese no es un buen lugar para probar los platos ucranianos, ¿no? Es de un cinismo impresionante en medio de una guerra en la que además quienes atacaron fueron los rusos y lanzaron un misil a una población que todavía no había sido tocada directamente. Entonces, además, bueno, como justificando que les pasara esto a las personas que estaban presentes ahí, cosa que es injustificable. Además, recordemos que hay 11 víctimas mortales y entre esas 2 niños, Daniel. Claro, yo sí espero en estos días, como ya lo anunció el presidente Gustavo Petro, la nota de protesta, pero no solo por el hecho y el atentado, sino también una nota o un pronunciamiento en contra de esta declaración, porque no es solo la cuenta de Twitter de la Embajada de Rusia la que se pronuncia de esa forma. Si ustedes revisan como tal la rueda de prensa o el pronunciamiento de la embajadora de Rusia en Colombia, es peor. Digamos, o sea, obviamente usa poco de palabras más formales, pero simplemente se burla. Es decir, Colombia protesta, Colombia dice, el presidente de la República dice que rechaza como tal, e inmediatamente la Embajada de Rusia se burla, y lo que está haciendo es burlarse del presidente. No está burlando solo de los colombianos, sino del presidente de la República que le está reclamando. Yo no creo que Rusia hoy se vaya a pronunciar más allá de lo que ya hizo, y creo que esta nota de protesta también debe ir, y el mensaje debe ser muy claro. Protestamos por el hecho de que ustedes atentaron contra 3 colombianos, pero además protestamos por el irrespeto que ustedes están teniendo hoy. Daniel, ¿usted reconoce el cambio de enfoque en el gobierno frente al hecho? Pues claro, porque es que el gobierno gobierna conforme se mueva la tendencia en Twitter. Y ayer fue la tendencia en Twitter que todos queríamos que se rechazara. Todos, izquierda, derecha y centro, de acuerdo, pues el presidente tiene que
pronunciarse y reaccionar al Twitter, que es lo que hace todos los días. Decíamos que el reaccionó bien. gobierno, Claro. decíamos que el Reaccionó muy gobierno bien. de pronto vio la mesa ancha y escuchó aquí el comentario No, de claro nuestros que sí. panelistas. Y oiga, Jorge Iván, usted estaba diciendo sobre eso que también menciona Daniel, y es que esos términos y ese lenguaje que utiliza la Embajada de Rusia, que en todo caso es una entidad diplomática oficial, deja mucho que pensar. desear. Yo insisto que parece redactado por un CM practicante en cualquier embajada de un país que no tiene la importancia geopolítica Sí. que tiene Rusia en las circunstancias que se están viviendo en Ucrania. Me parece que es muy, digamos, ahí De acuerdo. hay como indolencia Sí. por un lado y frivolidad Sí. para una situación tan grave como la que pasó. Bueno, ahora, para cambiar de tema, pero quiero que cerremos con un comentario muy rápido sobre esto, y es que quizá esto ya obligó al gobierno nacional a tomar partido en esta guerra, porque es que siempre ha sido casi que neutral. Y Claro. ayer Ya hubo tomó una posición. condena contra Rusia y pidió una nota de protesta. Ayer que, digamos, tomó- es algo un poquito más alto en esta escala. Ayer tomó una posición mucho más firme de lo que veníamos viendo y creo que fue la decisión más acertada y se ve la reacción además de la Embajada de Rusia frente a esa posición firme, ¿no? Pues el comentario que limita, no, que es irrespetuoso, no limita, no, que es irrespetuoso, es también una respuesta a la posición mucho más firme del gobierno nacional en este caso. Y quiero cerrar ya entonces esta primera parte de nuestro panel con toda esta polémica que hay en redes sociales por la intervención del escudo nacional con la bandera LGTBIQ+. Daniel, quiero arrancar por usted. Bueno, en primer lugar, resaltar que los ataques más fuertes a este tema de cambiar o no y en contra del tema de la población LGTBI, lo que se está viviendo en estos días en Colombia, vienen del petrismo. Ahí vemos a Alfredo Sade, hoy contratista de la unidad de gestión del riesgo y quien maneja todos los recursos de las ollas comunitarias y todas las relaciones con las comunidades en los territorios, pues lanzando mensajes supremamente fuertes. Pero además de eso quiero agregar al debate unos puntos. Ley 12 de 1984 y Ley 198 de 1995, que señalan que la intervención de los símbolos patrios, que son supremamente importantes en estos momentos, debe darse bajo unos protocolos. Claro, O sea, ¿sí se podía o no se podía? formalmente y bajo la ley no se puede hacer de esta forma, pero si el gobierno quería, por ejemplo, el gobierno hizo las banderas dentro de la comunidad LGTBI, la comunidad trans, dentro del Palacio de Nariño, más allá de usted estar de acuerdo o no, lo que sí hay aquí es que el presidente y el Palacio, como tal, las comunicaciones debían seguir unos protocolos y están reglamentadas no por decreto, sino por Congreso. Pero los símbolos patrios hoy, según la Corte Constitucional, representan una serie de elementos históricos del país. Entonces no es que usted pueda llegar a hacer una intervención simplemente mañana usted va a celebrar cualquier otra cosa o va a conmemorar otra, usted no los puede intervenir de esa forma. Claro. Creo que el gobierno sí está fallando respecto de lo que dice hoy la ley, más allá de lo que quiera reivindicar. Dos comentarios muy rápidamente para acelerar este debate. El primero, me escriben a través de nuestras redes sociales uno de nuestros televidentes que es un militar retirado y dice, eso es un irrespeto a los colombianos. También dicen muchos opinadores en redes sociales, intervenir así el escudo nacional no es inclusión. Y sobre ese comentario que decía Daniel de Alfredo Sade, dice, no queremos homosexualizar al país. Juana, ¿falta un poquito de tolerancia? ¿Eso sí se puede? A o mí me no? parece muy grave ese comentario de Alfredo Sade, además porque no se interviene el escudo nacional por siempre, sino que el escudo se interviene en la conmemoración de un día muy importante, que es la reivindicación de las luchas de la población LGBTI, que además es justo este día, fue ayer, porque fue el día en el que en Stonewall, un pub en Nueva York, cuando la homosexualidad era ilegal, hacían redadas para apresar a esta población LGBTI Q+, ¿no? Entonces reivindica la lucha histórica de tener la opción de poder no ser perseguido por ser homosexual, por ser lesbiana, por ser trans. Entonces esto también reivindica unas luchas de unas personas que además han sido víctimas de discriminación y el comentario de Sade me parece completamente discriminatorio, ¿no? Se interviene el escudo por un día, que representa una lucha precisa también por la vida de personas que no han estado incluidas en el mundo en muchas cosas. Jorge Iván. Lo primero es la decisión de, digamos, la acción del gobierno, yo la valoro, me parece que es muy importante, es un mensaje de inclusión de una comunidad que ha sido excluida de distintas formas y yo creo que en lo público cabemos todos, así como en la mesa ancha caben todas las posiciones, en el concepto de lo público que tenemos que
construir caben todos. Y como bien lo señalaba Daniel, la intervención que se hizo sobre el escudo yo creo que fue adecuada. No se hizo sobre los contenidos internos del escudo, sino que se puso una figura cromática alrededor del tema, se izaron las banderas en presidencia, en algunos ministerios. Yo creo que eso está bien. Es lógico que a algunas personas eso los incomode, los moleste, pero los procesos de inclusión son procesos sociales de mediano y largo plazo, y yo creo que este gobierno en ese sentido dio un paso en la dirección correcta. Bueno, pues aquí está la mesa ancha, también los queremos leer con numeral mesa ancha. Regresamos con la mesa ancha. A esta hora vamos a analizar varios temas de seguridad. Ayer Noticias RCN publicó un informe que es confidencial de los gobernadores del país, en donde dicen, miren, hay control efectivo, territorial y social de grupos al margen de la ley, y esto se junta con otros hechos que son delicados. En Chocó retuvieron a varios militares que estaban en operativos contra la minería ilegal, lo mismo que pasó en Cali el lunes, y también en Antioquia sacaron a militares que estaban allí, digamos, haciendo presencia. ¿Qué es lo que está pasando? Parece que la autoridad no la tiene la autoridad. Daniel, creo que usted se cambió de lugar porque quiere hablar de primeras. Arranque usted. Porque estoy aquí un poquito más a la derecha, entonces ayer me pusieron allá. No, cosas muy claras. En primer lugar, hay una deficiencia en la información. La gente no sabe cuál es la política de seguridad del presidente Gustavo Petro. Y eso hace que hoy los gobernadores le reclamen por el hecho de que hay un control territorial de los grupos armados ilegales. Dicen ellos que son más o menos 425 acciones en los últimos 6 meses en contra de la población. Pero además, los pobladores, es decir, los ciudadanos, también se creen con el derecho de poder limitar a la fuerza pública, que no tiene hoy por la Constitución o la ley otro límite que como tal la misma Constitución, la ley y los jueces de la República. Entonces yo creo que todo eso está hecho por la falta de claridad en cuál es la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Nadie sabe ni siquiera qué es la paz total, ni siquiera cuál es su política de seguridad. Claro, es que no estamos viendo solamente a grupos al margen de la ley, sino a la comunidad, a la población Pero bueno, civil. eso también son procesos históricos que se han dado, ¿no? Estas poblaciones son poblaciones en las que la presencia del Estado ha estado históricamente y ha sido históricamente deficiente, o que ha sido siempre contradictoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las zonas en las que llegan las Fuerzas Armadas, a estas zonas es que son zonas pobres, abandonadas, allá llegan a decirles que no pueden hacer más minería ilegal, ¿no? Porque esto ahora es ilegal, y la gente dice, pero es que nosotros vivimos de esto, entonces nos van a dejar sin nada, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces, claro, causa una resistencia ciudadana que es entendible cuando no te están dando ninguna respuesta de ningún lado, sino que te están quitando lo poco que tienes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta más que de seguridad, de apuesta a estas poblaciones en las que la minería es ilegal? Maritza, el conflicto colombiano se ha transformado en algo que los expertos llaman control coercitivo de las comunidades, es decir, enfrentamientos entre los distintos grupos armados ilegales o con las Fuerzas Armadas son muy pocas, ¿sí? Entonces, esa es la pepa, y lo dijo Juanita Guberto, la directora de Human Rights Watch para América Latina, el fin de semana en un reportaje. Mientras no haya una estrategia integral de seguridad en las regiones, incluso el tema de la paz total no va a ser entendido, porque la gente estaría dispuesta a apoyar la paz, pero si como consecuencia del avance de la negociación no se mejoran las condiciones de seguridad, eso va perdiendo legitimidad. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que ponerle mucho cuidado a ese tema, sobre todo de cara a las elecciones de octubre, porque esos grupos ilegales van a tener mucha incidencia en ese aspecto. Pero mira, Jorge, van de acuerdo conmigo de que no hay claridad en la política de seguridad del gobierno Petro. Eso lo hemos dicho siempre, incluso viene desde antes. No, la política de paz no está acompañada que la gente diga, yo voy a de ejercer una la autoridad. estrategia integral Claro, de seguridad. hay un vacío. Por eso lo que decíamos ayer del ataque al ELN es la línea que hay que tener para que en las regiones se sienta que hay presencia estatal y de seguridad, y que la paz va a traer la seguridad finalmente en las regiones. Juana, usted me decía, hay un vacío. Claro, hay un vacío, y es un vacío histórico, ¿no? Un vacío en el que hay regiones y territorios completamente abandonados, en que la presencia del Estado ha sido mínima, en la que entonces la gente trabaja en lo que hay y llega la presencia del Estado, en este caso las fuerzas militares, entonces se crean unas tensiones enormes, ¿no? Menos mal que sé que en el Chocó por lo menos hubo una mesa de diálogo que llevó a que pudieran llegar a una serie de acuerdos, y creo que eso es un camino importante, pero también un camino fundamental es llenar esos vacíos, claro, como decía Jorge Iván también. Ahora, la carta, el mensaje de los gobernadores están pidiendo quizás más protagonismo incluso en la misma negociación, y eso es otra cosa que tendría que revisar el gobierno
en el proceso. Claro, revisar esta política de la paz total, porque estamos hablando de esto hoy, pero seguramente son episodios que se van a repetir muy parecidos mañana, la próxima semana.